Bueno, buenos días y muchas gracias. En primer lugar, ¿es el mejor momento de la historia de Brasil? Buenos días. Bueno, en realidad Brasil viene desde hace décadas en un ascenso marcado por la continuidad. Pero este sin duda es un buen momento para Brasil. Es un buen momento para América Latina en general, porque asistimos a una década marcada por incrementos en los términos del intercambio, es decir, los productos primarios que exportan los productos latinoamericanos están cotizando mejor en el mercado mundial y eso le permite ingresos de divisas importantes y alimentar el proceso de desarrollo de una manera sostenida, ¿no? Esto viene ocurriendo desde el principio de la década de los 2000 y, y Brasil no es la excepción, ¿no? Además Brasil no solamente se beneficia de la exportación de productos primarios, sino también de la exportación de productos industriales, porque no nos olvidemos que es un gran exportador de productos industriales. O sea que en definitiva creo que sí que es un buen momento para Brasil. Pero después hay rasgos característicos de la economía brasileña que explican eh, el caso particular de Brasil en el contexto latinoamericano, ¿no? Pero retomando la idea inicial, creo que es un buen momento para todos los países de la región y están en la oportunidad ahora de convertir esa coyuntura prolongada, pero coyuntura al fin de buenos precios de los productos primarios en procesos de desarrollo más o menos consolidados a largo plazo, ¿no? Ahora dependerá de cada gobierno y de cada estrategia política también. Bien. Brasil ha sido un país del que normalmente se ha tenido una imagen un poco de un país poco desarrollado, incluso tercermundista. ¿Qué factores han hecho posible que llegue a ser la séptima potencia? Bueno, la consideración de Brasil, del Brasil tercermundista, es un poco antigua ya, ¿no? Primero porque el tercermundismo ya no existe, porque ya como no hay segundo mundo, tampoco hay tercero, ¿no? Y segundo, también puede deberse un poco al desconocimiento de la estructura y la trayectoria histórica de Brasil, ¿no? Antes te decía que está en un buen momento histórico Brasil, como América Latina. Pero yo creo que habría dos factores que te tendría que decir. Uno de ellos es la profundidad en la diversidad, la profundidad y la diversidad de los cambios en la estructura económica del país, desde los años 60 incluso. Brasil fue uno de los primeros países que apostó decididamente por la industrialización, que significa tener una estructura económica más diversa, no solamente depender de las materias primas, sino también de apostar por producir bienes industriales, que ya sabemos que generan trabajo de mejor calidad, generan un desarrollo tecnológico, inducen un desarrollo tecnológico, le dan una consistencia mucho más sólida a la estructura económica. O sea que esa diversificación de la estructura económica, que viene de los años 60, 50 incluso, es un factor muy importante. Y el segundo factor es la continuidad. Es decir, no hubo, como ha ocurrido en otros países de América Latina, que las dictaduras interrumpieron esta apuesta por la industrialización y volvieron a una estrategia basada en recursos primarios. En Brasil fue el único país de América Latina en el que tuvo una dictadura en el año 64, tuvo un golpe militar, pero el único país en el que esa dictadura fue capitalizada por grupos militares de origen nacionalista. Un poco al estilo de las anteriores dictaduras latinoamericanas. Anteriores me refiero a la de los años 70, ¿no? Casos típicos, Pinochet en Chile en el 73, Videla en el 76, que tenían un corte absolutamente liberal y que dieron un golpe de timón en la política económica de los países, volviendo a hacerlos recaer en los productos primarios. En Brasil no fue así. La dictadura del 64 apostó, continuó la apuesta por el desarrollo industrial. Es verdad que con matices, ¿no? Perfilaron algunos productos, algunas ramas industriales en las cuales Brasil podría tener ventajas comparativas. Si no, a lo mejor ventajas comparativas estáticas, o sea, en el momento, sí ventajas comparativas dinámicas, que son aquellas que una economía puede adquirir con el tiempo a través de una política industrial destinada a inducir esos productos, a desarrollar esos productos, vinculándolos a I+D. Es decir, Brasil eligió una serie de ramas industriales y apostó por ellas, protegiéndolas. Y claro,
Eso 20 años después de ese proceso continuo permite que Brasil sea hoy uno de los más grandes exportadores de productos industriales del mundo. Entonces yo te diría diversificación de la estructura por un lado y después continuidad en las políticas por otro. Son dos factores muy importantes. Acaba de referirse a la dictadura. Latinoamérica en los últimos años ha vivido una gran inestabilidad política en los distintos países. ¿Cree que en Brasil está afianzada la democracia o es posible que vuelva la inestabilidad política? Yo veo difícil que vuelva la inestabilidad política, ¿no? Además, si nosotros lo analizamos en términos más sociológicos, Brasil es un país bastante estable. No por nada la dictadura fue distinta que de las demás. Fue una dictadura que no echó por la borda 30 años de aprendizaje industrial, sino que transformó el proceso de industrialización hacia adelante. Después de la recuperación de la democracia en el año 85, el proceso no tuvo las rupturas que hubo en otros países, ni los altibajos que tuvo en otros países. Por ejemplo, salvo el pequeño periodo del presidente Collor de Mello, que fue una presidencia relativamente errática, un presidente que se le solía reconocer como llevaba la presidencia por los medios de comunicación, justamente, ¿no? Fue un invento de la cadena O Globo, dicen las malas lenguas, y con bastante criterio, creo yo. Al margen de ese pequeño episodio, Brasil trae, vamos a ver, dos periodos del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, que era un presidente de centro, digamos así, un hombre centrista, pero un intelectual reconocido, una persona con una solvencia profesional y política reconocida, que inició muchos procesos de cambio en la medida de cubrir necesidades sociales, en fin, atender algunos de los rasgos más, yo diría, negativos de la sociedad brasileña, ¿no? de la historia brasileña, como eran las desigualdades, los problemas de pobreza y tal. Ya en los dos gobiernos de Fernando Henrique Cardoso se vio una cierta continuidad en eso. Después vienen los dos gobiernos del Partido de los Trabajadores, de Lula da Silva, donde eso todavía se profundiza más, sin romper las líneas estratégicas, eso también hay que decirlo, que venían de la época de Fernando Henrique Cardoso. O sea que no, mucha gente se desilusionaba frente a Lula porque pensaban que Lula haría la revolución o poco menos, ¿no? Pero aunque hubo matices de corte social, hubo una considerable continuidad en los gobiernos de Lula, en los dos gobiernos de Lula. Ya tenemos 4 por 4, 16 años. Después ganan las elecciones Dilma Rousseff, Partido de los Trabajadores. Hay unos matices también, pero básicamente representa una cierta continuidad, ¿no? Quiero decir que las élites brasileñas tienen un proyecto, y ese proyecto pues ha tenido unas décadas ya, por lo menos 15 o 18 años, en las cuales se está poniendo, digamos, se está rodando de forma continua, ¿no? Y por eso creo que no es posible, no es pensable, en general en el contexto latinoamericano, tal como se encuentra el mundo hoy. Pero en Brasil, creo que menos todavía, es difícil pensar en una involución política. ¿Y exactamente qué matices hay de diferencia entre Lula da Silva y Dilma Rousseff? Bueno, yo diría, así por decirlo rápidamente, Lula es más pragmático, ¿no? Es un hombre pragmático. Y Dilma es una mujer más de principios, ¿no? Lula creo que llegó en un momento en el que llegó con un gran capital político, lo mantuvo durante su gobierno porque atendió a las endémicas situaciones de pobreza que había en el país, pero en muchos temas conflictivos sus políticas fueron de un alcance menor, ¿no? En el tema medioambiental, por ejemplo, en el tema de la reforma agraria. En fin, hubo algunos temas en los que el alcance de sus políticas fueron más restringidas, ¿no? Pero también es una evolución, cada momento histórico es distinto, ¿no? Dilma sí ha atendido al tema medioambiental. El año pasado, en la organización de la cumbre Río +20, pues anunció una serie de medidas de política medioambiental bastante comprometidas, ¿no? Entre ellas, continuar con el proceso que parece ser que se está llevando a cabo de freno en la deforestación del Amazonas, ¿no? Parece ser que cada año
en lugar de talarse más árboles, como venía ocurriendo hasta hace 4 o 5 años atrás, ahora hay una cierta regresión en eso, ¿no? Y después, bueno, en temas de vertidos, en fin, en una serie de dimensiones ecológicas en las cuales el gobierno de Lula había sido bastante tímido. De hecho, Lula tuvo una decisión dentro del Partido de los Trabajadores, encabezada por Marina Silva, que había sido su ministra de Medio Ambiente, por el incumplimiento de las promesas electorales. Y Marina Silva, no nos olvidemos, se presentó a las elecciones, las últimas elecciones del 2010, y quedó tercera, con 10 millones de votos. O sea que hay una cierta sensibilidad medioambiental en Brasil que hay que tener en cuenta, ¿no? Y yo creo que Dilma está respondiendo a eso, ¿no? Yo creo que está respondiendo. Antes decía, en la síntesis que hice al principio, que Dilma era más, se tenía más a los principios, porque yo creo que está respondiendo más a lo que se piensa con los límites que tiene de un gobierno de izquierda, ¿no? Bien, otro aspecto en el que ha habido continuidad entre los dos gobiernos es la política para combatir la desigualdad, que es uno de los principales problemas de Brasil. Una de las medidas tomadas es bueno, el programa Bolsa Familia. ¿Cree que de verdad estas medidas están teniendo efecto sobre la población? ¿La población lo nota? Bueno, si nos atenemos a los datos estadísticos, parece que está teniendo efectos, ¿no? Brasil tenía hace 10 años, al principio de la década más o menos, primeros años de la década del 2000, tenía 80 millones de pobres. Y pues hace un par de años el censo daba 38 millones, ¿no? O sea que se había reducido la pobreza a la mitad en una dimensión de, estamos hablando de 80 millones de personas, ¿no? O sea que ese dato lo indica, ¿no? Y también indica, yo creo que, hablando más concretamente de lo que me preguntas, del plan de contingencia para atajar la pobreza, ha sido un plan muy innovador también, porque el plan consiste básicamente en condicionar la ayuda a las familias pobres, condicionarla a determinados comportamientos de los perceptores de la ayuda. Son transferencias directas, pero las familias se tienen que comprometer a determinadas iniciativas. Una de ellas es escolarizar a los hijos, lo cual significa una escolarización compulsiva, pero que en términos sociales tiene unos efectos muy positivos, ¿no? Eso es una escolarización masiva de los niños brasileños, cual pues tienen que están condicionados también a aceptar determinadas condiciones de trabajo cuando llega el momento, y en definitiva genera compromiso por parte de los perceptores de las ayudas que las hace trascender la mera subvención, ¿no? Son ayudas en las cuales los que las perciben tienen que actuar propositivamente también, ¿no? Entonces ha sido bastante innovador y después ha sido imitado. Ese plan, si no recuerdo mal, es del año 2003 y después ha sido imitado en otros países de América Latina. En Argentina, por ejemplo, después de la crisis del corralito, se aplicó una medida que se llama también, igual, padres de familia, que tiene una condicionalidad similar, ¿no? El Estado cubre las necesidades básicas a través de una transferencia directa, pero a cambio de la escolarización de los niños, ¿no? O sea que me parece una medida innovadora en su momento. Sí. Bien, en esta entrevista hemos empezado hablando mucho de la prosperidad económica del país. En 2010 llegaba a crecer un 7,5%, Sí. Sin embargo el año pasado solo lo hacía un 0,9%. ¿Esto es culpa de la crisis mundial o es una crisis particular de Brasil? Bueno, yo creo que en gran medida es un efecto de la crisis mundial, ¿no? Como recibió el efecto América Latina en general, ¿no? Si nos vamos al año 2009, un año antes de lo que me estás contando, hubo un decrecimiento económico en Brasil, ¿no? Que creció en torno a un 1% la economía, y en el resto de los países de América Latina, ¿no? Entonces, ahí hubo un impacto de las exportaciones, ¿no? Porque los países desarrollados dejaron de importar productos y por la vía comercial la crisis se transmitió a América Latina. Ahora bien, y a Brasil en concreto, ¿no? En el caso de Brasil, sobre todo, se resintió por la exportación, una merma, una disminución en la exportación de minerales. Brasil es un gran exportador de productos minerales, no solamente productos manufacturados, y esa caída pues representó menores divisas y un aumento en las tensiones, digamos así, en el desempleo y demás. Y después también la merma de la exportación de productos industriales, que afectó
la economía, ¿no? Las secuelas de esto fueron la caída que me comentas del año pasado. Pero este año, en el año 2012, parece que va a haber un crecimiento en torno a un 1,7% y se piensa que en el 2013 puede llegar al 4%. O sea, es un plan que se hace, ¿no? ¿Por qué? Porque las medidas que se aplicaron, la economía tenía un nivel de saneamiento que permitió hacer políticas contracíclicas, es decir, el Estado pues generó crédito para que las empresas no pierdan, aunque hubieran disminuido sus ventas, pues no pierdan la capacidad productiva. O sea, el Estado tiene una cobertura de crédito público muy importante Brasil, y a través de la banca del desarrollo. Y entonces eso ha permitido a las empresas continuar con la producción aunque las ventas hayan mermado un poco. Y eso es una diferencia. Y después otra cosa, apeló a la devaluación. Brasil tiene un sistema de tipo de cambio de flotación sucia que le permite ganar competitividad cuando las exportaciones se debilitan a través de la devaluación. El año pasado hubo una devaluación que ha hecho recuperar las exportaciones. Entonces se espera un buen comportamiento para este año, el 2013 digo, y 2014. O sea que yo pienso que la crisis pues será una cuestión coyuntural. ¿En algunos sectores en concreto cree usted que debería invertir el gobierno para potenciarlos y así mejorar la situación económica aún más? Bueno, mi punto de vista en este tema está enlazado con las primeras preguntas que me hacías. Creo que la diversificación productiva siempre es una buena estrategia a la hora de eliminar o moderar la vulnerabilidad exterior de la economía, ¿no? Entonces, continuar con la política de desarrollo industrial, profundizando la tecnificación de determinadas ramas productivas de la industria, la inversión en I+D, que Brasil viene haciendo, es el país que más invierte en I+D de América Latina. Continuar con una estrategia que me parece muy interesante y que en ese caso Brasil también es pionero, ¿no? De fomentar el desarrollo productivo en términos territoriales, ¿no? Brasil, en el primer gobierno de Lula, crea un ministerio que titula Ministerio de Desarrollo Territorial, que en ese momento su cometido fundamental era generar información estadística sobre las condiciones productivas en las distintas regiones del país, porque uno de los problemas que hay para desarrollar los territorios es la falta de información. No se puede planificar, no se pueden establecer políticas porque no se saben las necesidades reales. Entonces, como primer paso en esta política de desarrollo territorial, pues se intentó sacar información, crear datos, crear información relevante para generar políticas. Y tú hoy puedes entrar en la página del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística y encuentras en un enorme volumen de información estadística territorial que te permite ver por estados, por municipios, el tipo de producción que se hace, el tipo de empresas que hay, por supuesto el producto, en fin, una serie de información que esa es la que está abierta al público, pero también hay otra información que es para investigadores, ¿no? En definitiva, creo que ha hecho un trabajo que pone las bases para lo que después ha venido, que es el intento de apoyar las iniciativas locales basadas en la economía regional, en los pequeños productores locales, generando agencias de desarrollo, generando mesas de concertación. En definitiva, una apuesta para construir trama productiva, no en el ámbito de las grandes empresas, que esas tienen su propia dinámica vinculada al mercado, al gran mercado nacional, al mercado regional, me refiero latinoamericano, o al mercado mundial, sino crear trama productiva a partir de las redes de pequeñas y medianas empresas, ¿no? Lo que solemos llamar desarrollo territorial, entendiendo que la variable fundamental del proceso de desarrollo ya no es un sector productivo concreto, sino el propio territorio. Yo he podido asistir a algunas ferias que le llaman allí de desarrollo local, donde participan iniciativas de pequeños productores abiertamente de distintas regiones, que son verdaderas muestras de ese magma productivo que se está llevando a cabo en Brasil de una manera muy descentralizada. Brasil es un país muy descentralizado y que, claro, con grandes fracasos. Hay pequeñas iniciativas que suelen fracasar, pero generan un aprendizaje económico, un acervo de cultura productiva
que sin duda en algún momento en fin, esto contribuirá o está contribuyendo a la construcción de un tejido productivo mucho más denso y a un aprendizaje económico del que seguramente va a haber resultados, ¿no? Yo creo que en ese ámbito del desarrollo territorial Brasil ha apostado y creo que es uno de los ámbitos estratégicos. Y después hay otros más interesantes. Apareció petróleo. En el año 2007 se descubre en el presal brasileño, en la plataforma marítima que está frente a la zona de Río de Janeiro más o menos, se descubrieron yacimientos de petróleo que, si bien son muy difíciles de explotar porque está a una gran profundidad debajo del lecho marino, pues bueno, puede en el futuro resolver un problema energético grave que tiene Brasil, que es la carencia, la dependencia energética del petróleo importado, ¿no? En definitiva, hay ramas, ¿no? Hay ámbitos. El tema de la agricultura, la gran agricultura de producción industrial y en la agricultura del sur del país, cereales y oleaginosas, es otro gran sector productivo que está sometido también, evidentemente, al control de las transnacionales, ¿no? Que controlan la tecnología de la producción agraria. Me refiero a Cargill, Monsanto, este tipo de cosas. Pero bueno, al fin y al cabo también es una reserva de divisas, habida cuenta de la necesidad de alimentos que va a tener la humanidad en los próximos años, ¿no? O sea que tiene muchos puntos o muchos flancos por donde desarrollar la economía de Brasil. Bien, Brasil está integrado dentro de la organización Mercosur. Sí. ¿Qué papel juega en esta organización? ¿Sale beneficiado? ¿No? Bueno, Brasil fue uno de los grandes promotores de Mercosur, ¿no? Y yo creo que para Brasil, Mercosur juega dos papeles importantes. Uno es para la expansión de sus empresas en los mercados ampliados, ¿no? Mercosur es un mercado formado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Bolivia también es un socio preferente de Mercosur. O sea que, en definitiva, las empresas brasileñas, que son muy competitivas en términos regionales, pues han tenido un gran beneficio, ¿no? en esta, también las empresas argentinas, por supuesto. Pero Brasil ha manejado mejor el tipo de cambio, a veces devaluando. Argentina tuvo durante mucho tiempo un sistema de tipo de cambio fijo que le iba haciendo perder competitividad frente a Brasil. Entonces yo creo que hay una razón económica que explica que Brasil haya sido uno de los grandes promotores, ¿no? de la firma del Tratado de Asunción en el año 91. Pero también hay una razón, yo creo, que estratégica, que no hay que perder de vista. Porque en realidad, si miramos bien, en la propia estructura de Mercosur, Brasil necesita menos a Mercosur que Argentina, por ejemplo. El comercio brasileño al interior de Mercosur, yo no sé cómo habrá sido en los últimos años, porque hace unos cuantos años que no tengo este dato, pero vamos, a mediados de los años 2000 representaba el 9% de las exportaciones brasileñas. O sea que no es que Brasil dependa mucho de Mercosur. Sin embargo, el liderazgo que ejerce Brasil en Mercosur es una plataforma muy importante para, desde ahí, contribuir a la integración del resto de los mercados latinoamericanos sobre la base de Mercosur. Y además, convertirse en el interlocutor de la región fuera de la región. Brasil tiene expectativas de convertirse en un miembro privilegiado permanente de una hipotética reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, claro, tener el liderazgo en los países emergentes en Sudamérica, pues representa una fortaleza que puede hacer pesar a la hora de ser elegido como un país representante de estos grupos, ¿no? Y además es evidente, Brasil es el gran líder de la economía latinoamericana, incluso incluyendo a México, pero bueno, México está en una órbita distinta, está en una órbita de Estados Unidos y de Canadá, ¿no? De los países de América del Norte. Pero Brasil es un líder indiscutible. Entonces, yo creo que el liderazgo dentro de Mercosur también es una manifestación de ese liderazgo continental que tiene Brasil. En definitiva, lo que te quiero decir es que tiene un interés económico, pero también, sobre todo, creo que para Brasil, Mercosur tiene un interés estratégico. Bien, hace 2 o 3 semanas veíamos que se reunían en Durban las principales potencias emergentes, ¿no? Los denominados BRICS. ¿No cree que a Brasil le convendría una asociación económica con este tipo de países? Bueno, esta pregunta está relacionada con la anterior, ¿no? Porque el contexto geopolítico de Brasil es América Latina. Y una asociación, puede haber intereses
concurrentes de los países, de los BRICS que se dicen, ¿no? Pero también puede haber intereses antagónicos entre unos y otros. El capitalismo global es un capitalismo de competencia. Y a mí me parece que el hecho de ser un BRIC representa una nueva élite económica mundial emergente que puede tener mayores cuotas de poder en los organismos multilaterales, ¿no? De la misma manera la India debe estar esperando que en esa hipotética ampliación del Consejo de Seguridad o de los organismos, un cambio en la organización y en el gobierno de los organismos multilaterales, pues los va a tener a estos países, a los BRIC, como candidatos a tener mayor protagonismo, ¿no? Pero creo que son complementarios. Es decir, Brasil es un país latinoamericano y es el líder del proceso latinoamericano, que además es un proceso que, como decíamos al principio, pues en este momento está floreciente. Entonces creo que no son apuestas distintas y creo que la trascendencia que pueda tener Brasil en la economía y en la Organización Económica Mundial está en función de su liderazgo latinoamericano y no de sus vínculos con otros países emergentes del mundo. O sea que creo que la prioridad para Brasil es afianzar sus vínculos y su liderazgo latinoamericano. Cambiando un poco de tema y mirando hacia el futuro, hemos visto que Brasil está de moda, va a albergar pues, los grandes acontecimientos en el futuro, el Mundial, los Juegos Olímpicos, incluso este año las JMJ, la primera visita internacional del Papa. ¿Cómo cree que va a afectar esto a la economía de Brasil y al papel de Brasil en el ámbito internacional? Bueno, estos grandes eventos siempre despiertan sospechas o preocupaciones contrapuestas o impresiones, mejor dicho, contrapuestas, ¿no? Por un lado, como una oportunidad para el desarrollo basado en las inversiones que requiere, ¿no? Requiere inversiones que luego, como se suele decir en las páginas oficiales, quedan para beneficio de todos los ciudadanos de estos países, ¿no? Ya sea Brasil 2016 o Madrid 2020, ¿no? Que sería equivalente, traspasable, un razonamiento al otro. O sea que puede haber un esfuerzo que al final redunde en una mejora de las infraestructuras, bien. Independientemente de otras críticas que se puedan hacer al movimiento olímpico internacional, ¿no? Como por ejemplo el trabajo gratuito de cientos de miles de jóvenes que se prestan a contribuir a una actividad económica como es los Juegos Olímpicos, que redundan en beneficios de muchas otras personas y empresas, que eso ya es discutible. O sea que todo el tema de la inversión está muy bien, pero después la preocupación, el lado de la preocupación sería si esas inversiones detraen recursos de otras inversiones sociales que tratarían de paliar muchos de los problemas sociales que tiene Brasil. El endémico problema de la desigualdad, que sigue existiendo pese a las políticas realizadas en los últimos años, el problema de la pobreza, que sigue existiendo, el problema del analfabetismo, que sigue existiendo, en fin, problemas de transformación estructural, por ejemplo, el apuntalamiento de la reforma agraria, que es una promesa que ahora Dilma se compromete a asumir, pero todavía no está materializada. Es decir, son eventos que tienen unos impactos ambivalentes, ¿no? en el desarrollo de los países. Y otra cosa que también es peligroso, por el lado del debe, es la emergencia de movimientos especulativos que se aprovechen de los incrementos de precios del suelo, de la tremenda fiebre constructiva o constructora que hay alrededor de los eventos, Juegos Olímpicos, Campeonato Mundial y demás, que al fin y al cabo derive en un endeudamiento de los actores otra vez, ¿no? Y aporte una situación de incertidumbre hacia el futuro, ¿no? Y yo estoy hablando de Brasil, pero también pienso en Madrid, ¿no? Que además Brasil está en una situación bollante. En principio no parte de una mala posición, en cambio Madrid sí parte de una mala posición. En definitiva, no creo que el desarrollo de Brasil pase o dependa de estos eventos. Por otro lado, sí, hay otro efecto que hay que tenerlo en cuenta. Antes hablamos de la importancia geopolítica de la estrategia del gobierno brasileño, ¿no?
y en ese ámbito va a tener importancia, claro. Esto va a contribuir a ubicar a Brasil, si se quiere, con mayor yo diría fuerza en el mercado mundial. No en el mercado mundial, sino en el concierto de las naciones, como se decía antes, ¿no? Ganará protagonismo, va a haber 2 meses en estos 2 años, en estos dos eventos, que todo el mundo va a estar pensando en Brasil, ¿no? Y eso supongo que ahora que está de moda decir esto de la marca país, que es una cosa que no me resulta muy... Pero bueno, en definitiva, si tomáramos esa expresión, la marca país Brasil, bueno, pues se reforzaría en el mundo y por ahí podrían obtener algún beneficio. Por último, una de las críticas que se hizo cuando la candidatura de Río de Janeiro 2016 venció a la de Madrid fue que Brasil es un país poco seguro. ¿Están fundadas estas acusaciones? Bueno, esto de la seguridad depende con que lo comparemos, ¿no? Es decir, Brasil es un país que tiene altos niveles de violencia porque tiene también altos niveles de desigualdad y estos fenómenos van siempre relacionados uno con otro, ¿no? Sí que hay problemas en Río de Janeiro, que va a ser una de las sedes importantes que va a albergar estos eventos. Hay violencia, ya todos conocemos o hemos leído sucesos ocurridos en las favelas, que son lugares bastante inhóspitos, difíciles de generar convivencia por las carencias que se tiene. En ese sentido sí creo que la ciudad de Río y otras grandes ciudades brasileñas son ciudades que tienen, si lo comparamos con estándares europeos, sí que parece ser que tienen mayores cotas de inseguridad, ¿no? También parece ser que se están acometiendo medidas para disminuir esos niveles de violencia. Medidas que habría que también ponerle la lupa y ver en qué consisten, ¿no? Si consisten de verdad